La tertulia de César es radio. La verdad es que si tuviera que buscar un adjetivo para calificar a nuestro invitado esta noche, me quedaría corto. No sé si calificarlo como mágico, como prodigioso, como extraordinario, como sensacional. Baste decirles a ustedes que lo mismo ha podido encarnar a un limpiabotas que a un pícaro, que lo mismo ha sido el Lazarillo que un testigo de la vida de un cantaor flamenco, que lo mismo ha glosado el Evangelio de Juan, que nos ha hecho reír o nos ha dominado de una forma mágica, convertido en un mendigo, que decía él en el escenario. Les estoy hablando de un personaje que además tiene un sobrenombre que pocas veces habrá hecho más justicia a aquel que lo ostenta, porque les estoy hablando del mismísimo brujo, de don Rafael Álvarez. Don Rafael, muy bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver. Primero, empezando con una pregunta que se hace todo el mundo. ¿De dónde viene esto del brujo? Pues esto del brujo viene de un mote que me pusieron en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, donde yo estudiaba, y me lo pusieron, y la primera vez que hice una función de teatro decidí poner al lado de mi nombre el brujo, que era como me llamaban en el colegio. Y ya a partir de ese momento no me abandonó nunca, porque yo no lo quise, ciertamente, y porque pensé que me podía dar un poco de suerte, ¿no? Una especie de talismán, ¿no? Y en buena medida define, yo diría, muy bien la manera en que se mueven las tablas. Yo creo que pocos actores en estos momentos se colocan solos de cara al público y lo llevan como si fuera un mago a lo largo de hora y media, de 2 horas de representación. Pues eso ha venido después, ¿no? No fue deliberado, ¿no? Lo del brujo, ya le digo que fue un mote, ¿no? Que me pusieron. Me lo puso además un personaje que ahora es un escritor flamencólogo, se llama José Luis Ortiz Nuevo, que dirigió durante muchos años la Bienal de Flamenco de Sevilla, y no sé por qué razón a él se le ocurrió. Bueno, seguramente captaba algo. A todo eso, ¿había alguien en la familia del brujo que estuviera relacionada con el arte, con la interpretación, o esto es primera generación? No, absolutamente primera generación. ¿Y por qué? Porque en principio el brujo iba a ser abogado, ¿no? Yo iba a ser abogado, estudiaba Derecho, pero resulta que en este colegio mayor donde vivía, que era el San Juan Evangelista, comenzó un corral de comedias donde se gestaba todo el ambiente del teatro independiente de los años 70, final de los 60, 70, ¿no? Y por allí pasaron pues todos los directores que luego después han sido directores muy conocidos, ¿no? Como José Carlos Plaza, como Ángel Facio, Albert Boadella, con el Joglar, siempre estrenaban allí y tal. Y entonces yo, en vez de ir a las clases de Derecho, por las mañanas poco a poco me iba a ver los ensayos. Que eran mucho más entretenidos que el Derecho romano, me imagino. ¿Y cuándo es cuando se llega a la conclusión de que lo mío es el teatro y francamente yo aquí con el Derecho estoy perdiendo el tiempo? Pues eso fue porque yo realmente llegó un momento en que ya había dejado de estudiar Derecho y me enrolé en una de las giras estas, me acuerdo, en el Festival Cero de Teatro Independiente de San Sebastián, que fue un Estamos festival, hablando como de qué año. El año 70, que fue un festival que hubo allí una especie de revuelta estudiantil, que tomaron el teatro, y entonces participamos en una acción deleznable, que yo cada vez que lo recuerdo me entra una vergüenza de haber participado en los de la compañía Royal Heart de voz. Sí. Pues una importantísima compañía inglesa y tal, no participaron en la huelga, y entonces los echamos abajo del escenario, y yo participé, para mi vergüenza, en esa acción. Todavía lo recuerdo, ¿no? Echando a los actores aquellos que eran muy británicos y que no entendían de qué iba la cosa, que ellos Les venían, parecería que aquello era la barbarie. La barbarie total. Además, yo creo que nos miraban como diciendo, bueno, estos salvajes, ¿de dónde han salido? Eso es una cosa que la tengo muy, muy grabada, ¿no? No, es curioso la manera tan distinta en que uno ve las cosas con el paso del tiempo. Es cierto, es cierto. Y a partir de ese momento empezamos en el teatro, pero al principio esto es más o menos amateur, de pensión y sobreviviendo, ¿o cómo esto es más o menos amateur, sí, sí. Ya había dejado la Facultad de Derecho y estaba en esa transición de edad y de no tener claro qué iba a hacer, y entonces José Luis Alonso de Santos me llamó. Yo estaba en París, porque en aquella época me fui allí, estaba allí
estaba allí. Me fui como por Albert allí. Boadella, que también se fue por allí. Estábamos sí. por allí, bueno, pues un poco bohemios y tal, ¿no? Y así. Y entonces me acuerdo que hablé con José Luis para pedirle dinero, a José Luis Alonso de Santos, que me mandara un giro a París para aguantar y tal. Y me dijo, no, te mando un giro, pero para que te vengas, porque tengo un papel para ti, que lo vas a hacer muy bien y tal. Era El horroroso crimen de Peñaranda del Campo, de Pío Baroja. De Pío Baroja, sí. Y ese fue mi inicio, verdaderamente, ya de una manera seria y profesional en el teatro. Yo la primera imagen que guardo de Rafael Álvarez el Brujo es una imagen absolutamente impresionante, que está vinculada a la Taberna Fantástica. Sí, yo recuerdo la Taberna Fantástica como una de esas cosas que yo vi en una adolescencia hambrienta de teatro, porque venía de una infancia hambrienta de teatro más o menos satisfecha con el Estudio 1 de Televisión Española, y de pronto yo me encuentro a este personaje que habla de una manera totalmente distinta, que tiene un dominio de las tablas absolutamente extraordinario y que yo no había visto nunca. O sea, no era Carlos Lemos, no era Fernando Delgado, no era ninguno de los actores que yo estaba acostumbrado, y de pronto surge ese Rafael Álvarez el Brujo en esta obra y hace un papel verdaderamente que devora la pantalla cada vez, la escena cada vez que aparece. También se hizo en cine. Y también se hizo además en Estudio 1. En Estudio 1, además en color, recuerdo. ¿Qué fue la Taberna Fantástica para el Brujo? Fue un acontecimiento. Yo tuve con la Taberna Fantástica una de esas cosas extrañas, ¿no? De sincronías y movimientos del destino de las personas, porque yo iba a hacer Bajarse al Moro, el protagonista de la comedia, que ya sabes que lo he dicho, que es muy amigo mío y lo sigue siendo, José Luis, pero me atropelló un coche. Qué curioso. Justo una semana antes de comenzar los ensayos, y era mi gran oportunidad, era Bajarse al Moro, porque era una producción comercial de Justo Alonso. Tuvo mucho éxito. Se llevó al cine. Se llevó al cine con actores, actrices en aquella época ya que despuntaban, que era Verónica Forqué y Aitana Sánchez Gijón y tal. Entonces yo me quedé frustradísimo, porque frente a mi primera oportunidad interesante tuve ese descalabro. Pero después vino la Taberna Fantástica precisamente porque no hice Bajarse al Moro. Lo cual quiere decir que en la vida a veces existe una mano providencial, exacto, ¿no? Sí. Es decir, a lo mejor te había pasado como Antonio Banderas y habías terminado después en Hollywood, pero en principio lo de la Taberna Fantástica parece que encauzó las cosas. Totalmente. ¿Qué vino después de eso? Bueno, la Taberna Fantástica ocurrió una cosa muy impresionante, que tuve allí el día del estreno a un grandísimo actor español, que es Paco Raval, que se emocionó mucho con la Taberna Fantástica y vino al camerino llorando. Claro, para mí Paco Raval era un mito, ¿no? Yo cuando vi a Paco Raval... Era un mito, ciertamente. Que entró llorando al camerino y me dijo, esto es lo más grande, no sé qué. Yo no sabía si me estaban tomando el pelo, francamente, ¿no? Me quedé como sobrecogido y un poco aturdido y tal. Y entonces Paco Raval decidió apadrinarme. Decidió que yo tenía que trabajar con la cuadra, que se decía, la cuadra, como los caballos, ¿no? Que corren en una... De representados de su hermano Damián Raval, y a partir de ahí empecé a trabajar, y lo primero que hice fue Juncal, porque Paco quería hacer algo conmigo directamente, ¿no? Yo tengo que decir que Juncal, que no soy especialmente taurino, es una serie que no he visto menos de 3 o 4 veces y que estoy seguro de que voy a volver a ver alguna vez más. Es una serie sensacional y uno la vuelve a ver y está bien desde la canción hasta cualquiera de los secundarios. Sin embargo, el personaje que tú haces, que es ese limpiabotas, el búfalo, es extraordinario. Yo creo que eres la única persona que ha conseguido robarle cámara a Paco Raval. Es impresionante, o sea, la humanidad de ese limpiabotas, en fin, cómo el hombre tiene que resistir las presiones de su mujer y tiene esa fidelidad casi Sancho Pancina hacia Juncal, que es un personaje también muy quijotesco, es verdaderamente extraordinaria. Sí, está escrito con una gran dosis de ternura por parte de Jaime de Armiñán, que ya decía que es de una habilidad increíble en los diálogos y en el planteamiento de los personajes, y tiene todo a su favor, porque es el segundo que en un momento determinado se pone el primero. O sea, juega con esa ventaja. La presión
está sobre el protagonista. El protagonista es el personaje verdaderamente magnético y brillante, pero ahí está ese personaje que es la fidelidad que le tiene a lo que conmueve de Búfalo es la fidelidad hacia Juncal, ¿no? Y tiene todos esos ingredientes para seducir al público, ¿no? Y para mí fue una grandísima oportunidad, y además también disfruté de la enorme generosidad de Paco Rabanal como partener, como protagonista. Recuerdo que yo tenía que conducir y yo no tenía carné de conducir, no conducía, y me dijo Jaime de Armiñán que si yo conducía una semana antes de empezar a filmar, y todavía no estaba firmado el contrato, y yo no sé, me tuve tanto miedo de quedarme sin el papel que le dije sí, de esto de un sí así, sí. Y bueno, el día del rodaje, el primer día de rodaje, me vinieron con un Volvo enorme que yo tenía que llevar, y ahí fue cuando declaré que yo no conducía. Hay un poco de tensión, pero cómo no, tal, no sé qué. Y entonces Paco dijo, no importa, conduzco yo. Y entonces se invirtieron Búfalo tenía que conducir el Volvo de los toreros, sí, y Juncal ir saludando por la maestranza en las inmediaciones de esas calles de Sevilla, donde está la plaza y tal. Y entonces Paco dijo que él conducía el coche y el que saludaba al público era yo. Entonces, está muy bien. Armiñán remató con una frase que muy graciosa, ¿no? Que Paco, que era atípico, ¿no? Que el torero condujera, ¿no? Yo era el segundo, el que tenía que llevar el coche. Y claro, yo iba saludando, la gente saludaba a Juncal, pero el que saludaba era yo porque él iba conduciendo. Y entonces le metió la frase Jaime de Armiñán a Juncal, que decía, Búfalo, pareces Doña Carmen Polo. Que está muy bien a todo eso. Por cierto, estábamos hablando de televisión, hemos hablado de teatro, vamos a seguir hablando de teatro. ¿Cómo ha sido tu paso por el cine? Mi paso por el cine ha sido breve, escaso y brillante. Puntual. Bueno, brillante, se ha hecho lo que se ha podido, puntual, ¿no? He trabajado he hecho como 3 o 4 películas como protagonista y otras 15 o 20 con papeles secundarios y tal. Y de esas películas que he hecho como protagonista, hay 2 de ellas de las que me siento bastante satisfecho, ¿no? Una es el Lázaro de Tormes, la versión cinematográfica. Está muy bien. Y la otra es precisamente la versión cinematográfica de La Taberna Fantástica. Y luego hay otra película muy rara, muy extraña, de Borau, que se llama Niño Nadie, que protagonicé con Iciar Bollaín hace 15 años, y una película extrañísima y curiosa también, un cine un poco, no sé, fuera de los usos, muy especial, ¿no? Y también bien. Pero yo soy vocacionalmente del teatro. No me cabe duda. Me gusta el teatro. Cuando yo era más joven yo quería hacer cine, pero era sencillamente para ser conocido, porque eras conocido a través del cine, no a través del teatro. Cuando ya tú tienes un reconocimiento entre el público y la gente asiste al teatro, bueno, ya no es tan necesario, ¿no? Ya no tienes esa pulsión, ese anhelo, ¿no? por estar en la pantalla, en las películas y tal, ¿no? Y realmente mi vocación es el teatro. ¿Y por qué en un momento determinado tú decides retomar una tradición teatral que se ha visto muy erosionada en las últimas décadas, que es ser productor, director, actor y casi el que coloca las bombillas? Pues te voy a ser muy sincero, ¿no? Aparte de que la supervivencia manda. Es obligado. Y es obligada. Pues yo descubrí con el Lazarillo de Tormes una beta estupenda, y es que yo era un gran monologuista. Es verdad, es verdad. Tenía una facilidad para entablar un contacto directo con el público, y un tipo de teatro, yo podía hacer un tipo de teatro que tiene su tradición, como tú sabes que en Italia tiene esos exponentes, que no solo Dario Fo es el más conocido porque es Dario Fo, pero en Italia hay la tradición del actor solista, es muy frecuente, ¿no? Y Vittorio Gassman, sí, solista, sí. El director de la película aquella del Oscar, La vida es bella,
Sí. Por cierto, yo le he visto además, en lo que vino aquí recordamos cómo se llaman los dos, yo le he visto en Florencia recitando la Divina Comedia. Y lo compré estando en Florencia, empezaba a salir y luego conseguí hacerme con la suscripción y era verdaderamente extraordinario ver cómo empezaba a recitar y a glosar la Divina Comedia, y luego eso solo lo he visto en una persona más, que se llama Rafael Álvarez el Brujo. Pues es decir, el hecho de empezar a relatar algo y glosar eso y en un momento determinado llevarlo hacia lo sublime o provocar la carcajada, solamente lo he visto en él y en ti, en nadie más. Yo vi a Vittorio Gassman cuando vino aquí a Madrid en el año 83, en el Teatro Monumental, y quedé impresionado. Y además descubrí que esa era mi vocación, ¿no? Esa aparición en solitario, con esas dosis de histrionismo. Sí. Utilizar el escenario como una plataforma de diversión, pero también de expansión del conocimiento, ¿no? Como algo casi de pedagogía, ¿no? Donde tú puedes entregarte al público, recitar un verso o explicar algo, ¿no? O explicar algo de una forma, pues comentándolo, casi como un profesor, ¿no? Hacer del auditorio una especie de reunión íntima en un momento determinado. Todo eso lo hacía Vittorio Gassman en ese espectáculo en el año 83 que trajo al Festival Internacional de Madrid, y quise hacer eso. Y eso requiere mucho trabajo, mucha preparación técnica, personal, de respiración, de cuestiones de tipo físico, de ejercicio físico, pero también mucha preparación de estudiar mucho y de dominar los recursos muy bien, porque estás tú solo. Todos los recursos los tienes en tus manos y no hay nadie más, ¿no? Aunque hay que decir, no, la verdad, que el hecho de estar solo no significa que estés desvalido. Es decir, a mí a quien me parece que esta vez es desvalido es el público, que lo llevas a donde quieres. Es decir, cualquiera que te haya visto en las representaciones del Testigo hace apenas unas semanas, donde tú en un momento determinado pues realmente conducías al público hacia donde querías con ese texto de Fernando Quiñones, pues sabe que bueno, que solo estabas, pero desde luego no estabas desvalido ni estabas inerme ante la bestia, o sea, todo lo contrario. Son ya muchos años, y además Molière decía que realmente el arte del teatro no es otra cosa que el arte de la seducción del público. Es verdad. Y eso es muy práctico. A mí eso me pareció, por parte de un sabio hombre de teatro como fue Molière, actor, director, autor, que en el fondo tuvo que sobrevivir. Sí. Y en el teatro sobrevivir es contar con el público y manejar al público y relacionarse con el público. Si no, no hay teatro, aunque lo que hagas sea una maravilla, pero no vale. Lo que haces es una maravilla en la sala de ensayos, pero en cuanto se confronta con los espectadores, eso tiene que ser una maravilla en relación con la digestión que de eso puede hacer el espectador. No me cabe la menor duda. Oye, vamos a volver a estas últimas obras que has representado, que estás ahora en train de, que diría Molière, en el momento de representar. Estábamos hablando del Testigo. Hay una cosa que se pregunta a la gente. ¿Cuánto hay finalmente en esa representación del Testigo, o en el Evangelio de Juan, que vamos a hablar ahora también, del brujo, y cuánto hay del texto original? Bien, hablaré del Testigo porque tiene herederos. El Evangelio de Juan está más difuso. Está más difuso, los derechos de autor. No digamos que no los tiene, pero en el Testigo está la viuda, y es un autor reciente, relativamente, murió no hace mucho. Y yo hablé con la familia. Yo tenía que hacer una adaptación, una versión del texto, porque el texto es un relato corto. Es cierto, sí. El tiempo de duración hubiera sido 3/4 de hora. Y además es un relato. Un relato no tiene ingredientes dramáticos. En el teatro tiene que haber un crecimiento y tiene que haber una especie de eclosión final. No llamemos desenlace en plan clásico y tal, pero sí hay un proceso en relación con el tiempo, la duración real de lo que dura el espectáculo y lo que tú cuentas. La administración de esos tiempos tiene que tener una cosa progresiva y tal, una progresión que en el relato no la había. En el relato no era nada más que un cantador de flamenco hablando con un periodista, y ya está, ¿no? Un relato que como relato corto era una maravilla, pero yo pedí permiso a la familia y me dieron permiso para hacer una adaptación teatral, y convertí eso en un homenaje
en un teatro a ese cantador muerto que es Miguel Pantalón, ¿no? A partir de ahí ya yo fui metiendo cosas, pero tratando de que nunca se supiera qué es de Quiñones. Exacto. Y qué es del Uruguay. La medida de una buena adaptación es esa. Es como la restauración de un mueble antiguo. Que tú no sepas exactamente dónde empieza y dónde acaba la labor del restaurador o de una obra de arte. Una buena restauración es la que puede pasar como una buenísima falsificación, ¿no? Que tú no sabes si esto es de Picasso realmente o de alguien que arregló el cuadro. En cuanto se nota la diferencia, entonces es que canta, ahí ya... Y yo traté de meter muchos chistes, muchas cosas de humor, de extender los momentos en los que el personaje se expansiona, que son muy brillantes, y darles más relieve y tal, a esa gracia gaditana y tal, y hasta lograr hacer de la obra una hora y media de duración. Tanto es así que no sabía incluso si me iba a dar tiempo y metí el epílogo ya como algo claramente para completar un tiempo de una hora y media de duración, siempre pensando en los parroquianos, como decía antes, en el arte de la seducción del público. Oye, y tú vas comportándote de una manera o de otra según pulsas al público en un momento determinado. No hay función igual, nunca. Nunca hay ninguna igual. A mí me ha llegado a ocurrir que se ha ido la luz. Eso me ocurrió en Sanlúcar de Barrameda. Se fue la luz en el teatro y en todo el pueblo. Y solo quedaron una especie de luces de guardia, que yo no sé por qué no se fueron, porque se fue en todo el pueblo la luz. Y yo improvisé. Y hubo gente que creía que eso era una especie de formaba parte de... Sí, de provocación, de performance, happening, tal, no sé qué. Y hubo una señora que se ofendió mucho, que dijo que a ella ese teatro moderno no le gustaba nada. Que ella, como Dios manda, y que se levantó ofendidísima y se fue. Y entonces yo seguí y tal, lo utilicé, le hice un chascarrillo a la señora, parte del público aplaudió, otra le silbó a la señora, otra... Y a los 10 minutos vino la señora diciendo que es verdad, que es que se ha ido la luz en todo el pueblo. Está muy bien, ¿no? Pero lo mejor de todo eso es que cuando vino la luz fue cuando ya se terminó la función y la concejala de Cultura se presentó en el camerino y me dijo: ya ha venido la luz, ¿puedes hacerla ahora, otra vez ahora con luz? O sea, la concejala de Cultura no estaba muy orientada teatralmente. Bueno, yo tengo que decir que es verdaderamente sensacional el trabajo que tú haces en El Testigo, y ahora estás haciendo el Evangelio de Juan. ¿Por qué el Evangelio de Juan? Pues este asunto es curioso, realmente. Yo iba mucho, ya no voy porque tengo niños pequeños y me requieren mucho tiempo, pero iba mucho antes al monasterio de Silos. Circunstancias de mi vida personal hicieron que yo en un momento determinado no supiera dónde ir, y un día decidí ir allí, acabé allí y entonces pedí asilo político, en el existencial, asilo existencial. Dije, estos monjes que, en fin, que son pacíficos y cantan gregoriano y tal, igual me tienen aquí un mes o 15 días y me recupero. Me oriento y me recupero. Y la verdad es que guardo una amistad con ellos impresionante, ¿no? Y me metí en el monasterio, me admitieron, tienen una hospedería estupenda, y estuve ahí 12 días. Luego fui más, he ido más veces sucesivamente. Y entonces una vez uno de ellos me dijo: ¿y por qué? Porque les hacía teatro. Yo a cambio de mesa, del mantenimiento les hacía teatro. Por las noches les hacía teatro en los jardines, en el claustro y tal, trozos de 20 minutos, porque ellos tienen, ya saben, las horas muy medidas, del Lazarillo tal. Y entonces uno de ellos me dijo: ¿y por qué no haces algo de la vida de Jesús, algo de los evangelios y tal? Y yo pensé, uy, eso no es comercial. Le dije, yo no puedo hacer eso, yo le puedo hacer eso, puedo hacerlo aquí, para ustedes y tal, pero yo creo que eso, como yo siempre pensando en lo mismo, ¿no? En lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. La seducción del público y las necesidades más perentorias, ¿no? Pero de repente, otra vez en Menorca, en una actuación allí con el programador, que no tenía nada que ver ni con monjes, ni con cristianismo, ni con nada de eso, era un personaje de otro contexto, me dice: ¿sabes que yo lo que te veo es haciendo algo de los evangelios? Y yo dije: ¿tú por qué me dices a mí? Tú no eres creyente, no hemos hablado de esto, ¿no? Dice: pues no sé, porque te veo haciendo algo de los evangelios. Sería porque hice San Francisco Juglar de Dios, de por ejemplo, sí. Le dio por ahí, y entonces yo eso lo interpreté como una sincronía.
y me arriesgué. Dije, yo tengo que hacer esto y tengo que devolverle al teatro todo lo que el teatro me ha dado. Es decir, hacer una obra en la que yo trate de cantar las alabanzas. ¿Y cómo consigues tú, en ese proceso de seducción, no dejarte llevar por la tentación? Es decir, ¿cómo consigues eso en un nunca momento? Lo tengo claro. Eso nunca lo tienes claro. Pero ¿cómo te enfrentas? No voy a decir cómo lo vences, sino cómo te enfrentas. Es decir, cuando tú estás, por ejemplo, representando a Lázaro de Tormes, extraordinaria película que además tenía el reto de una película anterior que era muy buena sobre el Lazarillo de Tormes, y no es fácil enfrentarse con algo que se ha hecho muy bien. Cuando tú de pronto eres ese Lázaro de Tormes, eres el que está contando el Evangelio de Juan, eres el testigo, etcétera, ¿cómo en un momento determinado dices, cuidado que aquí el público está muy animado y se me va a desmandar, y en vez de simplemente complacer a la masa, voy a intentar complacerla, pero al mismo tiempo voy a ser fiel al texto del Lazarillo de Tormes? ¿Cómo te enfrentas con esa tentación? Porque tú tienes, pues evidentemente, ahí una sincero. Habilidad tremenda que yo no sé cómo uno se enfrenta con ella. Te voy a ser muy sincero. Si me equivoco, me equivoqué, pero realmente te voy a decir lo que pienso. Nunca trato de no complacerle. O sea, tú lo complaces. Lo complazco, sí, pero sin ningún tipo de problema. Es decir, eso para mí es una borrachera. Es la absoluta tentación a la que me entrego de una manera sin ningún tipo de freno. O sea, si te dijera lo contrario, te estaría mintiendo. O sea, tú aplicas el principio de Oscar Wilde de que la mejor forma de enfrentarse con la tentación es caer en ella. Es caer en ella, sí, gozosamente, completamente. En este caso. O sea, tú decides embriagarte en ese momento en el público. Totalmente. Me embriago totalmente en el público y es que casi no lo puedo evitar. Es más, a mí me gusta darles cañas a todos los partidos y a todos los gobiernos y a todos los alcaldes y tal. Y a veces voy a un sitio y me dicen los técnicos, cuidado que está ahí el alcalde. De broma, porque saben que ¿de qué partido es? Pregunto. Del PSOE, del PP, tal. Vale, y entonces yo empiezo raca. Les meto unas cañas impresionantes, pero siempre pregunto antes para no hacerlo. Es decir, a ver si resistes la tentación. A ver si resisto la tentación, porque digo, es que la próxima no me contratan. O sea, digo, ya sé que está ahí, que es del PSOE, pues ya sé a quién tengo que darle caña, o viceversa. Pero luego después es tan sagrado, el escenario es tan puro, que en ese momento tienes ahí el del PSOE, y a donde más me gusta pegar caña es ahí, justo ahí. Y termino y digo, ya la hemos liado. Pero es inevitable. Lo mismo que eso es inevitable para mí, es inevitable no complacer totalmente al público, porque cuando les veo gozar, bueno, ese es mi problema, que a veces pierdo el oremus, pierdo el texto, pierdo la obra y me pierdo todo, ¿no? Donde se compensa eso no es en el momento, en la escena, sino en lo que yo he estudiado antes el texto. Sí. En lo que yo he estudiado antes el personaje, en toda la preparación que yo llevo ya adquirida de estudio, que esa ya va dentro, que ya no tienes que pensar, voy a hacer esto para no ser traidor al autor o al Lazarillo, tal. No, en ese momento no puedes evitarlo, en ese momento te lleva el río, ¿no? Pero si tú antes has hecho un buen trabajo de mesa, un buen trabajo de texto y tal, por mucho que tú quieras traicionar al Lazarillo, ya no lo traicionas, porque hay una contención ahí orgánica, ¿no? Asimilada. Que contrapesa, además, en este caso. Totalmente. Oye, estábamos hablando del Evangelio de Juan, que va a estar en Madrid, ¿hasta qué fecha? El Evangelio de Juan va a estar hasta el 15 de mayo. Hasta el 15 de mayo, o sea que la gente tiene que darse prisa para ir a ver ese Evangelio de Juan. ¿Y después en qué has pensado? Después estoy trabajando ya en una cosa para el Festival de Almagro, muy bien, que es mujeres de Shakespeare. Ah, muy bien. De las comedias de Shakespeare, los brillantísimos personajes femeninos de las comedias y una especie de relación entre todas ellas, porque la verdad es que esto... Harold Bloom, que yo leo mucho a este hombre, que escribe mucho de Yahvé y de Jesús y el Evangelio de Marcos y tal, pero es un grandísimo especialista en Shakespeare. Shakespeare es lo suyo, ¿no? Y del libro La invención de lo humano he sacado esa idea de que lo mismo que hay en Shakespeare dos personalidades que son Falstaff y Hamlet, que corresponden a lo expansivo y vital y a lo taciturno y recóndito y reflexivo, ¿no? También hay dos mujeres, dos tipos de mujeres, que son la Rosalinda de Como gustéis
y la Rosalinda o Rosalín de Trabajos de Amor Perdidos, que es la dama más severa, vengativa y un poco extraña, que es también parece ser la de los sonetos, la dama oscura de los sonetos y tal. Entonces, esa es una idea bonita para hacer un espectáculo. Es una idea muy bonita. Bueno, esto hace que yo llegue a la conclusión de que no voy a decir que me he equivocado en el libro que te voy a regalar, pues yo tengo la costumbre de que la gente que viene y tiene la gentileza de acercarse a este programa, le regalo uno de mis libros. Siempre hago la salvedad de que no están obligados a leerlo, pero había escogido uno y podría haber escogido otro, que es una de mis novelas shakespearianas, donde aparecen esas dos mujeres y hay un intento de explicar novelísticamente por qué existen esas dos mujeres. Yo he escogido El aprendiz de cabalista y te voy a explicar por qué. El aprendiz de cabalista es una historia de magia y de amor. Yo creo que si tuviera que describir el arte de Rafael Álvarez el Brujo, utilizaría esas dos palabras, la magia y el amor. Creo que hay una magia tremenda. Cualquiera que te ha ido a ver alguna vez al teatro sabe que en aquel momento está viviendo algo absolutamente mágico y que no tiene un aprendiz de brujo, sino un brujo consagrado, un gran maestro, porque efectivamente tú eres un gran mago que lleva a la gente de una manera sensacional. Pero al mismo tiempo, junto con eso, hay un enorme amor. Tiene que haber un enorme amor al arte, al teatro, a la cultura, a la belleza, para poder hacer el trabajo que tú haces, que yo estoy convencido de que tiene que ser algo que te deja exhausto cuando acabas, porque es que no te paras ni un segundo sobre el escenario y parece continuamente que tienes un generador dentro de ti. De modo que me parecía que una novela de magia y amor encajaba muy bien con este trabajo tuyo. Muchísimas gracias, hasta siempre, y espero que todos sigamos disfrutando de tus representaciones. Muchísimas gracias. Y nosotros, ya lo saben ustedes, hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.